¿Hay una edad prudente para comenzar a programar? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video de esta lista de reproducción sobre el lado humano del código. Esta es una secuencia de videos que estamos haciendo donde estamos hablando o de manera informal sobre el desarrollo de software y generalidades, pero no tanto desde la parte técnica, sino más bien como contando experiencias y contando anécdotas y contando todo eso que no se ve detrás de las líneas de código. Listo, la intención es darle continuidad a lo que hemos estado haciendo en anteriores videos, en algunas experiencias que ya habíamos contado en su canal, en mi canal y en todo lo que vamos viviendo en el día a día. En el video anterior hablamos un poquito en el lanzamiento oficial de esa secuencia de videos que íbamos a empezar como a resolver preguntas y atacar algunos temitas que son demasiado recurrentes. Y para esa oportunidad hablamos de esto. Hablamos de que si hay una edad prudente para aprender a programar. O normalmente nos preguntan, tengo 30 años, estoy muy viejo para programar. La idea es que ustedes tengan una visión diferente sobre esto y se den cuenta al final, con sus propias conclusiones, que realmente no sería un factor determinante o un factor excluyente en su proceso de formación. Listo, vamos a dar comienzo entonces a este espacio. No podía faltar el cafecito que ha sido esa excusa de tertulia de tantos momentos y pues al final es lo que queremos lograr. En el video anterior habíamos comentado que queríamos darle un poquito más de énfasis porque pues finalmente yo me convertí como en el insumo de este tema, hablando de que empecé un poco tarde en el tema de construir líneas de código. Es que se mencionó también la vez pasada, pero pues para contextualizar acá, Edwin Rosso, él es ingeniero de software y tuvo, digamos, que su etapa profesional en el lado de infraestructura, también en el lado de docencia. Cuando nos conocimos, no tenía esa experiencia software que, digamos, nosotros necesitábamos para ser instructor de formación como tal, y empezó un trabajo, porque pues ya tenía que haber tenido usted como 30 y qué. Claro, estamos hablando de que son como ya 4 o 6 años atrás, o sea, 32 años más o menos. Entre los 32 años, y aunque si bien ya tenía su carrera como ingeniero de software, pues no la estaba ejerciendo. Entonces, ese principio de si es muy tarde para empezar a programar aplica perfectamente porque él tuvo que empezar a hacer, digamos que un nuevo aprendizaje en su proceso y aprender, digamos que aprender otra vez en todo eso que tiene que ver con software y con lo que se está desempeñando hoy en día, que es instructor de desarrollo web. Y es que vea que el tema principal de esto es muy cultural. Cuando yo estudié, yo, pues digamos que la tecnología en medio de toda esa dinámica ha venido siendo muy, muy variable. Entonces, por ejemplo, yo me encontré con que yo solo vi lenguas de programación como Java y en un semestre me enseñaron .NET, que entre otras cosas se parece mucho por el tema de programación orientada a objetos y demás. Pero no había como esos conceptos de hablar de framework, de librerías, no había concepto como hablar de microservicios. De hecho, ni siquiera todavía había el enfoque a la web, todavía era muy programación de escritorio. Entonces uno sentía que programar era solamente eso. Entonces programación Java, programación .NET y sabiendo las bases de que era una variable, estructuras de datos, de ciclos y demás, finalmente no entendía como cuál era el poder de eso. Y yo la verdad no me sentí muy motivado en principio para estudiar eso. Digamos que esa fue la razón de por qué usted se metió por las líneas de infraestructura. Pero entonces, ¿qué lo motivó realmente a entrar a la industria de software? La verdad, en mi caso particular fue la necesidad. Yo sentí la necesidad de empezar a buscar nuevos caminos y nuevos panoramas. Eso va muy también con la parte humana de Edwin Rosso y es que yo trato de no quedarme quieto, de vencer barreras, de intentar sacar cosas adelante y demás. Entonces, cuando tuve la oportunidad de ingresar, nosotros nos conocimos en ese momento donde se me decía estudio programación y siempre tuve un eterno problema y un eterno susto hasta ese momento y era, ¿será que soy muy viejo para empezar a hacer esto? Y una pregunta que sale mucho cuando uno está en la academia, también una recomendación para las universidades, centros como el SENA o cualquier instituto que decida abordar ese tema es, si no logré hacerlo cuando estaba en la universidad, ¿qué hace que lo pueda lograr afuera? Y resulta que es que el poder sigue teniendo la posibilidad de que una persona se mida los retos, empieza a practicar y empieza a avanzar. Consciente de que no iba a ser programador senior en 2 días, de hecho no me considero en este momento, pero sí me considero un aprendiz constante en las nuevas tecnologías. Es que también ese es otro, digamos que mito en el que dicen, no, pues yo ya estoy muy viejo, las empresas que me van a contratar. Entonces, eso es muy relativo. Digamos que hay empresas que dependiendo de su enfoque, no sé, las políticas de la empresa, cultura, lo que sea, puede que tengan una restricción en temas o en términos de edades. Inclusive nosotros desde el SENA hay una competencia que se llama Board Skill que tiene un tope de edad para competencia, porque se basa en principios pues, internacionales. Entonces, en el lado de software, muchas personas salen y dicen, no, ya tengo 50 años, ¿qué van a contratar? Resulta que hay muchas facilidades porque también hay mucha línea que usted puede tirar. Digamos que ahora con el trabajo remoto, usted no tiene que estar en la compañía, usted lo que necesitan es su conocimiento, lo que ustedes necesitan es que demuestre el conocimiento y demuestre que es capaz, ¿sí? Perfectamente desde la casa puede estar trabajando. O ya la otra es que muchas personas, hablamos pues de edades
digamos que de los 40 para arriba, que quieren dar su primer paso, tal vez no lo hacen por la necesidad de, venga, quiero empezar a buscar trabajo, sino más bien quiero empezar a hacer lo mío, quiero emprender, quiero montar una empresa, una startup, y perfectamente lo pueden hacer. Si ustedes analizan, digamos que históricamente, personas que se volvieron millonarios, que le pegaron duro a un emprendimiento, un proyecto, fue después de cierta edad. Vean la historia así, sin irnos y meternos en la parte de software. La historia de McDonald's, que contaron que la persona que empezó con el proceso en la O el película es caso muy de interesante. KFC, por El ejemplo. caso de KFC, miren que surgió después de cierta edad. Entonces, ahí no hay una restricción, simplemente el tema mental, el tema de las ganas que usted tenga y el enfoque que tenga principalmente. Y es que yo siento que eso finalmente es un tema muy social. Yo no sé si en todo lado pase, no he tenido pues como la oportunidad de conocer muchos países, de hecho creo que nunca he salido de Colombia, pero lo que sí puedo decir es que culturalmente en Colombia o tal vez muy Latinoamérica se va asociando todo a la edad. Entonces usted tiene que graduarse de lo que llamamos acá el bachiller o la secundaria a determinada edad, usted tiene que tener un proyecto de vida a determinada edad, cuando al final esto pues simplemente es un número, porque usted no puede garantizar qué va a pasar mañana con su vida, ¿sí? Pero usted sí puede empezar a forjar lo que usted cree que es la mejor construcción para usted como persona. De ahí que ese es el enfoque de este formato que estamos creando. Es no pensar solamente en el desarrollo, porque lógicamente van a salir dudas, pero esas dudas se van a ir respondiendo solas. Cuando yo empecé a tocar esas primeras líneas de código, pues obviamente me tenía que asesorar. Entonces encontraba quienes recomendaban, no, estudié muchísimo Java, que ese es como Que está marcando la no, parada ni ahorita. siquiera como la mina de oro en, en toda esta historia. Pero después me moví a otra empresa donde hablaban de PHP. Y también tuve la oportunidad de escuchar testimonios donde gente que decía que PHP era un lenguaje muerto. Entonces se daba uno cuenta que finalmente el resultado no iba a ir detrás de la ruta, sino del proceso. Y Total. ahí yo arranqué entendiendo que no era que yo tuviera que saberlo todo, entonces empecé a avanzar, a avanzar. Tenía eso sí, y eso sí es un tip fundamental para eso, y es que todo lo que yo logré hacer en el día a día me hace avanzar un poquito más que quien no lo está intentando. Total. Entonces ahí fue donde yo empecé a abarcar ese tema. Eso sí, obviamente también hay muchos obstáculos, y tal vez hay obstáculos que sí le responden a la pregunta de la edad, que son muy propios de la edad, pero no necesariamente van relacionados con eso. Eso que menciona Edwin me hizo acordar un video que hicimos alguna vez en el canal también, donde usted dice que una pregunta muy común es, no sé por dónde empezar, es que hay tantos temas, tantas líneas, y Edwin lo que recomienda es, pues si no sabe por dónde empezar, empiece, elija cualquiera, empiece y pivotear, que obviamente mientras usted queda pensando, cuándo voy a empezar, voy a arrancar, va pasando el tiempo y simplemente se va a quedar ahí. Entonces, para que tengan también en cuenta eso. Y ahora que usted menciona también el tema de los obstáculos, precisamente muchas personas tienen como ese miedo, como arrancar, como iniciar. ¿Cuáles fueron esos obstáculos que usted encontró a su edad, digamos que los 32 años, que en teoría uno dice, no, pero a los 32 años ya tengo mi carrera, ya tengo mi profesión, todo el cuento, pero muchas personas que a sus 32 años apenas están como buscando la alternativa o apenas están por temas de tiempo, porque les tocó trabajar muy jóvenes en otras cosas, pues apenas tienen como el espacio para hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que la gente puede enfrentar o que puntualmente se enfrentó? Hablemos de la mía en específico, y es que cuando yo tenía, digamos, mis 18 años, 19, 20 años, que son las edades que nos encontramos en etapas iniciales en la programación, pues yo dependía todavía de mis padres, ¿sí? Económicamente, ellos eran quienes me ayudaban con los pasajes y todo lo demás. Entonces, ¿qué empecé a encontrar yo con eso? Que tenía toda la libertad para haber estudiado, para haber optimizado el tiempo, para haberme dedicado a esto de una mejor manera. Ahora, ¿qué pasa? Yo no sé si sea un obstáculo, pero es innegable que ahora hay responsabilidades. Entonces, yo ya no puedo dedicar el mismo tiempo que le dedicaba antes a pensar en que voy a estudiar 8 horas porque tengo un trabajo al Sí, es cual le más tengo que pesado. responder, tengo una familia por la cual también tengo que ver y demás. Entonces, todos esos ejercicios que se van dando, pues ya me hacen que el tiempo no se optimice tanto. Y ya en un caso muy particular, pues el cansancio también cae y cobra, porque ya no es la misma energía de decir, no, es que yo me podía trasnochar programando y me levantaba el otro día de madrugada como si no hubiera pasado nada, ¿no? Porque ahora cuesta, porque está el trabajo, porque hay que madrugar y demás. Pero todos esos obstáculos finalmente están hechos no para que yo obstruya la intención de seguir programando, sino simplemente optimice desde lo que sí puede hacer. Entonces uno empieza a descubrir cosas. Vea, el Edwin a los 18 años seguramente tenía toda la capacidad de estar a las 10 de la noche intentando programar y no lo hice en ese momento. Ahora no es mi tiempo de optimización, pero donde yo sé que soy más productivo, ahí es donde yo tengo que aprovechar. Algo que sí es muy importante es encontrar esos focos que van a ayudar a que la carrera crezca. Por ejemplo, la concentración. Por ejemplo, tener siempre un proyecto en mano. Y eso aplica en tecnología, pero aplica también en la vida. Porque
sería mentira decirles que todo el tiempo vamos a estar como si yo estuviera en un videojuego. Esto va a tener frustración, esto va a tener estrés, esto va a tener miedo a equivocarse. Y ahí viene mi segundo obstáculo, que tal vez ha sido de los más difíciles. Era la pena o la timidez acercarme a decir, es que me estoy equivocando, porque de pronto me iba a sentir juzgado por los que estaban apoyando el proceso. Entonces, la invitación es, nos vamos a equivocar. El que diga que no se va a equivocar, creo que está siendo un mentiroso, finalmente. Porque este es un proceso y un ejercicio de ensayo y error para seguir creciendo y aportando a lo que estamos haciendo como personas. Lo demás va calando en el camino y en el recorrido que a cada uno le toque. ¿Cuántos de los aprendices que hemos tenido no han tenido mucha fuerza en un lenguaje y llegan justo Sí. al lenguaje todo lo contrario a la empresa donde les tocó? O que de pronto no son técnicamente fuertes en programación, pero crecen demasiado en otras ramas. Y lo que Edwin dice, pues, de la situación, de que a los 18 éramos diferentes actualmente, la otra cuestión es que hay realidades distintas. Entonces hay personas que, pues, Edwin no tiene hijos, no está casado, pero obviamente tiene sus responsabilidades. Pero otras personas dirán, no, es que yo tengo muchos hijos, es que yo tengo que velar por ciertas responsabilidades. O sea, cada quien tendrá sus propios enfoques, cada quien tendrá su propia vida, obviamente. Entonces, ¿cómo empezamos a ordenarla? ¿Cómo desde lo que usted tiene empieza a organizarse para eso? Porque no podemos ser mentirosos y decir, no, es súper fácil, cualquiera lo puede hacer, hágale. No, porque obviamente hay que contemplar esas variables que van a afectar ahí. ¿El tema cuál es? El tema es que ustedes realmente tengan las ganas, tengan la motivación y crean en esto que de verdad que es un proceso importante que puede cambiar o puede seguir cambiando vidas. ¿Sabe qué siento que aporta mucho, Cristian? El hecho de establecer las prioridades. Si nosotros logramos entender que primero está el proceso antes que la meta, creo que el resultado es garantizado. Lo que pasa es que ese resultado garantizado hay que saberlo validar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho en estos días cuando escucho personas quejándose de que la industria no tiene oportunidades y demás, pues yo estoy acá por la industria. Porque es que este rol académico que yo estoy cumpliendo actualmente me ha permitido llegar acá precisamente porque he aprendido cosas en programación. Total. Tal vez no son las mismas que va a necesitar si me fuera a una empresa extranjera, tal vez no son las mismas si salgo ya a desenvolverme en el mismo rol que estoy haciendo hoy en el SENA, pero estoy en una parte de la industria que también me necesitaba y acá estoy gracias a eso que yo he dedicado. Pero entonces, ¿por qué hago el énfasis en ese enfoque? Porque es que muchas veces, por medirnos solamente con la meta, descuidamos el proceso. Cuando el proceso avanza, la meta va a ir llegando sola. ¿El problema cuál es? El problema es que siempre estamos con el factor tiempo. Entonces yo quiero aprender en 2 meses, yo quiero aprender en 3 meses, pero es tan claro que eso que estoy diciendo es solamente un tema de discurso, que gracias a eso nacen tantas opciones como Bootcamp y demás. Aprende a programar en una semana, aprende a programar en 2 meses, Bootcamp que te vuelve full stack en tanto tiempo. Cuando al final eso es un tema tan pero tan dinámico que nos tiene que llevar simplemente a ir creciendo. Sin ir muy lejos, el tema de la inteligencia artificial que está haciendo ahora. O sea, venir a decir que usted está programando desde cero es casi reinventar la rueda. Entonces el tema final va a ser, bueno, ¿qué voy a hacer en todo esto? Pero es que, ¿sabe qué pasa, Cristian? Independientemente de la edad, estamos perdiendo virtudes. Por ejemplo, ya no nos gusta leer, ya no nos gusta documentarnos. ¿Cuántos de los que están viendo de pronto este video sacan tiempo para decir, venga, ¿qué ha pasado de nuevo en tal tecnología? ¿Qué ha nacido en esto? ¿Qué ha venido sucediendo? Entonces, como no nos documentamos, pues no sabemos qué estudiar. Y roles hay por cantidades. Pero yo llego todavía a grupos donde yo les digo, vea, es que usted puede dedicarse a hacer QA y no tienen ni idea. Pero si vuelvo y hago la misma pregunta dentro de 8 días, siguen sin saber qué es un QA. Entonces, ¿dónde está la capacidad de querer conocer en qué tecnologías se están moviendo? Es que finalmente estamos en esto. Yo espero que el cirujano que me va a operar conozca las mejores tecnologías del día que me opere. Pues lo mismo estoy esperando del desarrollador de software. Aunque eso es relativo en las edades, porque Sí, no va relacionado con Sí, la edad. exacto, porque las personas adultas normalmente tienen un nivel de conciencia y de madurez más alta y saben que venir a estudiar. Normalmente los niños, los que están empezando, no lo tienen tan desarrollado, aunque pues nos hemos sorprendido con peladitos o niños pues que tienen una visión tenaz de esa industria que uno dice, es mucho más madura de forma de pensar que una persona adulta. Ahí el tema es que sí o sí el resto de variables también van a atacar. Por ejemplo, si nosotros le recomendamos a un pelado que viene al colegio que cree su repositorio, que estudie, que investigue, pues es la recomendación igualita para una persona que ya tiene sus años encima. Eso nos facilita mucho el trabajo, porque es que nosotros no enseñamos o no compartimos lo que nosotros sabemos pensando en edades. Nosotros pensamos en roles y en perfiles, eso sí creo que lo hemos tenido mucho. Es decir, necesitamos un perfil de alguien que esté interesado en estudiar, de alguien que tenga clarísima la formación autónoma, de alguien que entienda que no necesita tener alguien ahí que le esté recordando porque está construyendo el proyecto de vida con esto.
pero lo que menos pensamos es la edad. Por Es más, usted programa una clase pensando, no, esta clase está pensada solamente para mujeres, esta clase, a menos que le pongan un público objeto, pero si no es así, usted lo que está haciendo es una clase general donde cada uno empieza a adaptar dentro de lo que tiene. Ahora, ¿qué hay que identificar? Formas de aprendizaje. Eso sí pienso que generacionalmente se da mucho, seguramente se le va a facilitar mucho aprender con videos porque vienen de ese mundo, pero si usted le pregunta a alguien de mayor edad, seguramente se le facilita más leer dependiendo de qué, de la practicidad, de la disciplina que vayan teniendo. Pero entonces vas más a las características, más que por encima de cualquier otra cosa. Entonces ahí, digamos que la pregunta de la edad, ¿se queda o termina todo y concluye de que es un bloqueo mental? Es un bloqueo Total. mental. Es exagerado decirlo, pero realmente es eso. Finalmente, cuando usted programa, en ningún lado ve usted el primer software que le esté diciéndose, por favor, dígame la edad para saber qué tipo de cosas puede aprender o no. Volvemos a que es la experiencia de Edwin, habrá muchas otras experiencias de personas que han tenido casos de éxito y se van por rutas distintas. Puede estar la persona que después de ciertos años aprendió y hoy es DBA, hoy es arquitecto de software. Bueno, son historias muy chéveres que sería muy bueno conocer para traerlas también acá a ustedes. Pero puntualmente, en su caso, Edwin, usted empezó a estudiar y se enfocó más por la parte web. Pues maneja en este momento la parte de React, todo el tema JavaScript. ¿Y qué tuvo que hacer usted para eso? O sea, ¿cuál fue esa ruta que ya las personas, dependiendo de su necesidad, pues mirarán cómo la adaptan y cómo toman una referencia? Cuando yo comencé con el desarrollo web, lo primero que tuve que entender fue que la industria estaba cambiando, entonces tenía muchos caminos y la web había cogido muchísima fuerza. Es decir, pues si yo arrancara hoy estaríamos hablando de inteligencia artificial, Internet de las cosas y demás, pero como arranqué con la web, entonces sí o sí tenía que arrancar estudiando HTML, CSS y JavaScript. Por ahí arranqué yo. Y la verdad sí me enamoré mucho de JavaScript porque eso me mostró muchos caminos, me gustó que sí había una forma de no tener un lenguaje verboso cerca sin decir que los lenguajes verbosos sean algo malo, ¿sí? Son densos, pero tienen sus características y eso es otra cosa. Empezar a eliminar también ese bloqueo de que es que esta compite con esta, ¿no? Porque todas son herramientas que se van a aplicar a momentos diferentes. Yo conocí hace poco en una charla un ejemplo que vengo utilizando hoy en las clases también y es, usted puede decir, ¿cómo recojo más fácil arena? ¿La recojo en un buggy o en una carretilla o lo recojo con un tractor? Entonces cualquiera diría con un tractor. Pero si el tractor tiene que entrar a un cuartico pequeño, entonces ¿cuál de las dos me sirve más? Entonces las dos son herramientas, las dos están haciendo algo diferente y no es que una sea mejor que la otra, solo se utilizan en momentos distintos. Pero para llegar a eso obviamente me tuve que frustrar, tuve que sufrir, tuve también que sentir muchas ganas de desistir. Es más, Eso le iba a preguntar, o sea, ¿usted en algún momento quiso rendirse y decir, no, no, no más, no es lo mío? no, es que si lo hablo desde el principio de honestidad, yo todavía hay momentos donde yo digo, pucha, definitivamente no es eso lo que yo quiero hacer. Pero por eso, y también hay un video en mi canal donde yo hablo de esto y es, hay que enfocarse en el proceso, hay que tener razones de vida para las cuales yo elegir lo que estoy eligiendo. Porque si no existen, se va acabando en el camino. Entonces me dedico solamente a, me tiene que gustar el código. Y estoy seguro que en un porcentaje muy alto, muchas veces no me va a gustar el código, muchas veces me va a estresar. Entonces, si yo me quedo con ese tipo de elementos o ese tipo de herramientas, pues termino desistiendo esto y cualquier misión en la vida. Pero cuando hay razones de ser detrás de que también construyen, van a ayudar. En el video anterior yo nombré algo, no todo tiene que ser pasión, sería el ideal obviamente, pero también tiene que haber un gusto. En cambio, si existe un foco, va a ser más llevadero lo que yo vaya construyendo. Y lo estamos hablando desde la experiencia de Edwin, desde la parte técnica en desarrollo de software. Pero también conozco muchas personas que me dicen, no, es que yo quiero ser instructor de software. Tengo algunas ideas, no tengo la experiencia, pero ¿qué puedo hacer? Y es una ruta que se está buscando demasiado, porque por lo menos en mi caso, y Edwin es consciente de eso, es muy difícil encontrar formadores buenos en desarrollo de software, porque no todo el que es ingeniero puede ser buen docente. Entonces, eso también puede ser un campo de acción. No quiero decir que la gente empiece a estudiar software solamente para ser profesor, porque pues obviamente el ideal de estudiar software es tirarse más por el lado de industria, tener la experiencia y cuando ya tenga la experiencia, pegue y lo replique. Pero si usted es técnicamente bueno, tiene las buenas bases, conoce lo que está haciendo y no solamente enseña un libro, sino que también usted por aparte ha hecho cositas en su repositorio y ha demostrado como esa experiencia en conocimientos, eso puede ser muy llamativo para las instituciones. Y hablo, por ejemplo, desde los colegios o hasta entidades como el SENA, donde usted debe cumplir unos requisitos de ingreso y ahí sí ayudar a formar a las personas. Que fue un poquito de eso lo que pasó con usted, porque usted se probó finura en la industria, trabajó en una empresa donde tuvo que untarse las manos y después ya vino para acá. Pero entonces no es que haya vivido muchos años trabajando como desarrollador, sino que conoció lo
que yo necesitaba puntualmente acá en el SENA para empezar a replicar y nos ha ido supremamente bien. Ya hemos sido medallistas de oro en competencias de desarrollo web, cositas que antes Sí, ya estaba un hemos poquito ganado. frenado. Y yo le debo mucho de esa responsabilidad a Edwin porque parte de ese éxito grupal viene siendo por trabajos y digamos que esfuerzos individuales. Y ahí sí le resalto eso. Muchas gracias. Y algo que con lo que yo quisiera ir cerrando el lado humano del código en este formato o en este video es, si a mí me preguntan en ese momento cómo se empieza a adquirir experiencia, yo diría que hay un verbo que juega un papel importante y es hacer. ¿Por qué? Porque es que usted puede aprender mucho. Nada más para la fecha en que este video se publique, estamos muy cerca hace poco a que se haya puesto, digamos, plataformas como Platzi días gratuitos. Entonces el tema nunca va a ser de contenido, el contenido está hecho. Total. De hecho, la mayoría de documentación es gratuita, a menos que vayan a algún framework muy particular de una empresa, pero es gratuita. Entonces el tema no es que falte contenido, pero solo se queda viendo videos. Para aprender es muy complicado, hay que hacer. Que Entonces demostrar. se puede parar incluso en un tablero. Se dice, bueno, ¿qué cosas quiero hacer? ¿Qué cosas estoy haciendo y cuáles he cumplido? Y eso le va a dar una métrica, eso le va a empezar a dar a usted victorias tempranas y hay que hacer. Entonces hay que dejar de un lado la excusitis de que es que no hay experiencia, porque usted de cualquier problemática puede hacer un software y nadie le está diciendo que tiene que hacer un super software ni que tenga siempre las mejores prácticas. Dentro de lo que yo enseño, yo les digo, hagan que funcione, ¿sí? Después de que usted logre que funcione, aprenderá mejores prácticas y aprenderá de otras personas y verá cómo otras personas mejoran su propio código. Pero hagan cosas sencillas, ¿sí? Me pusieron en este momento a calcular cuánto está valiendo la lista del mercado de mi casa. Pues entonces voy a hacer un software que yo le ingrese los productos y él me devuelva el total de cuánto estamos gastando en mi casa en un mercado. Después de que haga eso, entonces ya lo puedo escalar y decir, vea, recomiéndeme o dígame cuáles son los productos más costosos. Y hago otra funcionalidad y empieza a crecer y así nace el software. Es que ningún software nació siendo la macro que hoy conocemos. El tema es que sí hay que soltar las excusas y hay que empezar a entrar a la acción. Finalmente, para cerrar este video, ¿qué consejo le darías a las personas que tienen esa duda? ¿Será que son muy viejos para entrar a la industria? No, nadie es viejo para empezar a hacer lo que realmente le apasiona y nadie es viejo para empezar a construir sueños. Eso no está escrito en ningún lado. Estamos en una industria supremamente flexible, estamos en una industria que lo que le importa es tener gente funcional, gente que realmente llegue a aportar, que llegue a hacer crecimiento, porque es que si ustedes analizan toda la industria, todas las empresas que son organizaciones que buscan producir dinero para seguir invirtiendo, para seguir creciendo como compañías. Si usted llega a apoyar, le puedo garantizar que en un porcentaje muy bajo van a tener en cuenta cuál es su edad. Necesitan estructura organizacional, de todo se aprende, porque hay cosas que sí son muy propias. Yo espero que una persona mayor, como en el caso de nosotros, en este caso, pues puedan aportar mucha madurez, desde lo humano inclusive, pero también el joven tiene ímpetu, el joven tiene también la disciplina cuando se lo propone, tiene sueños, tiene de alguna manera ese fresco social que nos puede de alguna manera contar qué está pasando, porque es que si yo soy programador de 37 años, próximo a cumplir 38 años en ese video, ¿qué sucede ahí? A mí me llaman a Facebook y me están pidiendo una funcionalidad, pues yo tengo que conocer el público objeto de Facebook, que probablemente muchos de ellos son jóvenes también, y entonces por eso me va a sesgar. No, finalmente, gracias a Dios y a la vida, pertenecemos a una tecnología, a una dinámica de esta industria que nos permite meternos por donde nosotros queramos, aprender lo que nosotros queramos, y pues estamos en la industria del Internet y la inteligencia artificial que nos permite llegar a donde queramos. Entonces, la verdad es no rendirse ni siquiera en la frustración. Muchachos, nunca es tarde para empezar. La verdad, nunca es tarde, no se requiere nada para empezar. Sí va a ser difícil, sí, no puedo decirle mentiras, puede ser algo complicado dependiendo de cada contexto, pero no es imposible. Entonces esa es la recomendación. Para las personas que siempre preguntan, es que soy muy viejo para entrar, para aprender a desarrollar, soy muy viejo para la industria. La verdad no, la verdad todo puede ser muy relativo, depende de la ruta que usted elija, depende de lo que quiere ser, cuáles son sus objetivos, pero lo importante es empezar. No quedar simplemente con que, ¿será que me pongo a estudiar eso? Si usted tiene la oportunidad de hacerlo, hágale. Igual creo que todos tenemos la oportunidad, y lo mencionó ahorita Edwin. Podemos estudiar de forma gratuita, por internet, podemos hacer cursos presenciales en muchos lugares. Lo importante ahí es tener las ganas, la motivación y empezar. Entonces, ahí les queda, muchachos. Recuerden que este video hace parte de una secuencia que se llama El lado humano del código. Estamos hoy desde el canal de Edwin Rosso, Edwin Dev, y próximamente estaremos en mi canal, Cristian Henao.
Así que espero que estén muy pendientes. Vamos a seguir haciendo esos videos de forma recurrente. Si tienen alguna duda, quieren saber algo más, quieren que abordemos nuevos temas, ya saben que nos pueden escribir. Cristian, quiero hacer una publicidad política no pagada en este espacio si usted me colabora. Estoy a muy pocos suscriptores de llegar al número mágico, el famoso 1000 de los suscriptores de Ok, YouTube. quita que cuando se publique eso ya haya llegado a los 1000. Eso espero, pero me gustaría hacer una dinámica en ese espacio también desde el canal y pues conocer un poco nuestros suscriptores o los que lo siguen o los que me siguen, de qué les gustaría hablar, de qué les gustaría también conocer desde la experiencia de cada uno. Vuelvo y les digo, yo algo que tengo claro es que ni usted ni yo estamos acá porque seamos algo nuevo de lo que no puedan encontrar ya. Simplemente estamos contando algo muy humano desde lo que nos tocó. Entonces también los invito a que me sigan, a que se suscriban y que me sugieran también qué temas les gustaría que tuviéramos en cuenta para ese tipo de canales, porque si usted se da cuenta manejamos formatos muy diferentes y los dos están aportando. Perfecto, entonces ahí está la dinámica. Ya saben también que por TikTok, por Instagram, por las diferentes redes estamos pendientes. Así que si tienen dudas, pues nos vemos.